Pues bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra inscripción, vuestra asistencia a este congreso tan singular, en estas condiciones tan excepcionales en las que nos está tocando vivir. Intentaremos a lo largo de toda esta tarde ir, bueno, hablando de los temas más importantes de la aorta. Agradeceríamos que todo el mundo tuviera los micros en silencio. Si tienen que dar algún tipo de aportación, pues que lo vayan haciendo por el chat. Hay un chat en el que podrán ir poniendo sus preguntas o sus consultas, sobre todo de cada una de las charlas. Tenemos 20 minutos de discusión, hay tiempo de sobras para ir discutiendo cada una de las charlas que vamos a ir haciendo. Y hemos pasado poco a poco de charla en charla, a fin de que se puedan oír todas, no se pierda mucho tiempo entre las charlas y al final de cada bloque, como habéis podido ver en el programa, pues habrá un momento de discusión para poder discutir todo esto. Sin más, pues bueno, os doy las gracias a todos y la bienvenida por haberos inscrito a este curso. Tengo que compartir el vídeo. Diferente, y paso la palabra a José Rodríguez. Bueno, pues muchas gracias, Rafa, y buenas tardes a todos. Yo también quería sumarme a los agradecimientos del doctor Rodríguez Lecoq a todos los que se han inscrito a esta sesión de esta tarde. Yo creo que va a ser muy productiva y que vamos a repasar todos los diferentes temas de la patología aórtica, desde la válvula aórtica hasta la aorta descendente. Estoy seguro que va a ser muy enriquecedora y nada, simplemente agradeceros a todos, que discutamos mucho las diferentes sesiones y que aprovechemos la tarde, que será muy interesante. Estoy seguro de ello. Sin más dilación, paso la palabra también al doctor Evangelista para que también aproveche y nos dé la bienvenida a esta sesión. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Para mí esto es realmente un reto y un honor, es decir, es a la vez que vamos a hacerlo absolutamente diferente a los anteriores. De momento el número de inscritos rompe las veces anteriores. El programa a mí me ha parecido absolutamente hecho con intención para aglutinar todas las especialidades implicadas en la patología aórtica, porque una sola no hace nada. Y bueno, estoy convencido de que los moderadores van a abordarlo. Por lo tanto, es importante vuestra interactividad, que hagáis preguntas. Y después también será importante de ver si este formato, aparte de la buena voluntad de habernos metido en él porque no había más remedio, pues tiene sentido mantenerlo, porque después de esta reunión pues vamos a ir haciendo las siguientes. Por lo tanto, pues daros las gracias de entrada por el acto de fe y después pues que participéis y que nos acompañéis si puede ser hasta el final, porque la gracia del tema no solamente es empezar, sino acabar la mayoría del grupo. Por lo tanto, muchas gracias a todos y empezamos ya con la parte científica. Ya que yo soy comoderador, pues empezaré introduciendo que la próxima mesa es la válvula bicúspide. En la válvula bicúspide hemos tenido en los últimos 3-5 años una cantidad de información, muchas veces por estudios epidemiológicos, pero también por los avances de las técnicas de imagen y resonancia, 4D Flow y por los avances quirúrgicos, que se merece sin duda ponerlo en el primer plano. Quieras que no, una de las causas más prevalentes en la población en general es el hecho de que la válvula bicúspide genera dilatación de aorta y, por tanto, ya sin perder más tiempo, voy a dar entrada a mi comoderador, que es el doctor Frank Calvo, que todos conocéis muy bien, que es un gran experto en esta patología aórtica de largo recorrido. O sea que cuando queráis, pues ya podemos empezar con la primera mesa. Bueno, en cuanto al tema, yo creo que este tema ha sido muy bien escogido, como ha dicho Arturo, y los aspectos que se van a tratar en esta corta mesa, pues se van a tratar 3 aspectos muy concretos, que son, por una parte, la ortopatía, la genética versus la hemodinámica, que nos hablará el doctor Rodríguez Palomares. Después tendremos consideraciones anatómicas para la reparación de
de esas lesiones valvulares. Y por último, un tema emergente que es el de las válvulas aórticas percutáneas en los pacientes con válvula aórtica bicúspide. Como ya se ha dicho antes, se abre un chat para las preguntas que está abierto ya desde el principio y que se mantendrá abierto hasta finalizar la discusión, pero es importante que las preguntas vayan llegando para que las podamos ir planteando. Insisto en esto, en el chat en el cual podemos ir preparando las preguntas ya desde el inicio de la sesión. Y sin más, pues damos paso ya entonces al primero de los autores, que es el doctor José Rodríguez Palomares. Cuando quieras, José. Bueno, pues la primera charla que versaba sobre la etiología de la aortopatía en pacientes con válvula aórtica bicúspide, pues era un poco establecer las causas o la etiología de dicha dilatación. Todos sabéis que la aorta aparece dilatada en pacientes con válvula aórtica bicúspide, fundamentalmente la aorta ascendente, que puede aparecer en función de las diferentes series entre un 70-80% de los casos, y la raíz aórtica menos frecuentemente, pero que también puede aparecer dilatada en un 30-40% de los casos. Que hay que tener en cuenta que esta dilatación no solamente está asociada a la disfunción valvular, ya que puede aparecer incluso en población pediátrica e incluso también en pacientes que tienen ausencia de valvulopatía aórtica significativa, y que se agrava en función de diferentes factores de riesgo como la edad, la hipertensión y la presencia de valvulopatía significativa. Y esto es importante porque el no tratar de forma adecuada la dilatación aórtica en pacientes con válvula aórtica bicúspide puede conllevar la presencia de disección o rotura aórtica y un desenlace fatal en estos pacientes. Sabéis que en las últimas guías del manejo de pacientes con valvulopatía aórtica se establecieron diferentes niveles de tratamiento de la aorta ascendente en pacientes con válvula aórtica bicúspide, y en este sentido la población bicúspide se juntó o se asoció más a los mismos niveles que la población con válvula aórtica trivalva. Si nos fijamos, la indicación de cirugía estaría por encima de los 50 milímetros en pacientes con válvula aórtica bicúspide y dilatación de aorta ascendente, es decir, igual que la población trivalva, y solamente se trataría cuando la dilatación es superior a 50 milímetros. Esto sería un punto de corte diferente a la población con válvula aórtica tricúspide, en función de si existían factores de riesgo o antecedentes familiares de complicaciones aórticas o coartación de aorta. La pregunta, una vez se establecen estas guías, es si este punto de corte de juntar la dilatación aorta en pacientes bicúspide con la población trivalva es correcta o incorrecta, ya que estudios patológicos, anatomopatológicos previos habían visto que los pacientes con bicúspide también tenían una necrosis quística de la media parecida a los pacientes con síndrome de Marfan. Por tanto, establecer cuál es la etiología de esa valvulopatía, de esa aortopatía en pacientes con válvula aórtica bicúspide es importante. Diferentes mecanismos se han mencionado para justificar esta dilatación de la aorta, y evidentemente todos ellos juegan un papel importante. Desde la epigenética, es decir, no es lo mismo un paciente que hace deporte o que es hipertenso respecto a otra persona que no lo hace. Evidentemente también hay un factor probablemente genético asociado a esa dilatación, pero lo que intentaré demostraros en esta charla es que lo que más peso o lo que más valor va a tener van a ser los factores hemodinámicos, las variables relacionadas con el flujo. En primer lugar, ¿qué relaciones o qué determinantes tenemos para pensar que las causas genéticas justifican esta dilatación aorta? Pues bien, sabemos que es verdad que existe una cierta asociación familiar, sabemos que existen ciertas mutaciones que se asocian a una mayor dilatación de aorta, pero la paradoja es que sabemos que aquellos genes que generalmente tienen una mayor asociación, una mayor penetrancia de dilatación aórtica, son aquellos genes que tienen una menor prevalencia, como los que son asociados a los DIETs o ortopatías familiares, y sin embargo los que tienen una mayor asociación con valvulopatía, es decir, que afectan a más poblaciones, a más población, las mutaciones que tienen una mayor incidencia poblacional van a ser aquellas mutaciones que van a tener una menor penetrancia y una menor incidencia de dilatación aórtica.
Por eso, comentar que a fecha actual no existe un determinado gen o no existen unos paneles de genes asociados a dilatación, a dilatación aorta en pacientes con valvulopatía aórtica bicúspide, y por eso las guías no recomiendan la práctica rutinaria de estudios genéticos a aquellos pacientes con valvulopatía aórtica bicúspide, a no ser que sean pacientes sindrómicos o que se asocien a casos familiares. Otro de los mecanismos que podrían justificar la presencia de dilatación aorta es estudios que han demostrado que los familiares de primer grado de pacientes con valvulopatía aórtica bicúspide presentan diámetros aórticos superiores a los pacientes o a los sujetos controles que no tienen valvulopatía aórtica bicúspide. Y además, estos sujetos, estos familiares de primer grado, también presentan unas alteraciones biomecánicas de la pared aórtica que son diferentes a los sujetos controles, es decir, tienen cierta rigidez mayor que los pacientes a los sujetos controles, y que estarían en un intermedio entre los sujetos bicúspide y la población control. Es por ello que sabemos que aproximadamente entre un 7 y 10% de familiares de pacientes con válvula bicúspide van a tener dilatación, válvula aórtica bicúspide y dilatación aórtica, y es por eso que las guías de práctica clínica recomiendan o aconsejan el screening familiar en los familiares de primer grado de pacientes con valvulopatía aórtica bicúspide. Pero como os decía anteriormente, estas alteraciones biomecánicas que se justificaban en los familiares de primer grado de pacientes bicúspide y que se pensaba que podían tener relación más con factores hereditarios que con factores hemodinámicos, hemos visto que, como os decía, entre un 7 y 10% de familiares de primer grado de pacientes con bicúspide van a tener valvulopatía bicúspide y un 10% van a tener dilatación de aorta. Cuando estudiamos este 10% de familiares con dilatación aórtica, vemos que aunque por ecocardiografía la válvula aórtica parezca trivalva, cuando analizamos por otras técnicas de imagen esta válvula aórtica, vemos que en la mayoría de ellos encontramos pequeñas fusiones, pequeños rafes o pequeñas fusiones entre los veros, que no serían realmente una válvula aórtica tricúspide y que estarían a caballo entre trivalva y bicúspide, es lo que llamamos mini rafes. Cuando miramos las propiedades de flujo en estos pacientes que tienen estos mini rafes, vemos que existen ya alteraciones de flujo que podrían asociarse a esa dilatación aórtica y a esa ortopatía en familiares de primer grado que se justificaban en artículos anteriores. Cuando analizamos las propiedades de flujo en pacientes con minirafes, lo que vemos es que si aquí tenemos en rojo la serie de casos de pacientes bicúspides y en azul tenemos los casos de pacientes o de los controles con valvulopatía tricúspide, vemos que los pacientes los familiares de primer grado con minirafes estarían en un intermedio en cuanto a variables de flujo, en un intermedio entre lo que sería la población bicúspide y los controles sanos, y que estas alteraciones de flujo podrían producir alteraciones en el estrés de pared, como vemos aquí, que sería diferente a los sujetos con válvula aórtica trivalva y de menor intensidad que los válvula aórtica bicúspide, y que podrían justificar esa dilatación aórtica. Por tanto, si bien no se pueden descartar las causas genéticas, volvemos a incidir en que incluso en familiares de primer grado las causas hemodinámicas podrían también justificar esa dilatación de aorta que tienen estos familiares. ¿Cuáles son los parámetros o las variables que nos ayudan a pensar o que nos hacen sospechar que los factores hemodinámicos sean la causa de esta dilatación aórtica? Pues en primer lugar, sabemos que los pacientes con válvula aórtica bicúspide tienen un mayor estrés de pared en algunas regiones de la aorta. Por ejemplo, en los bicúspide tipo 1 vemos que el estrés de pared es mayor desde la raíz aórtica hasta la aorta ascendente, y es por eso que van a dilatar toda la aorta desde la raíz hasta la aorta ascendente, mientras que los pacientes con valvulopatía aórtica bicúspide tipo 2, con la fusión del coronárico derecho y el no coronárico, vemos que van a tener un estrés de pared también aumentado, fundamentalmente en la aorta ascendente distal y el callado aórtico proximal, respetando sobre todo la raíz aórtica, y por eso van a dilatar más esta zona de aquí.
esta alteración del flujo y esta alteración del estrés de pared, que es más asimétrico, como veis aquí, es decir, en unas zonas el estrés de pared es mucho más alto que en otras regiones de la aorta, van a ser fundamentalmente las causas que van a justificar esta dilatación aórtica. Y la explicación de esto lo vemos en este estudio, en el cual se realizaba secuencias de flujo 4D en pacientes con aneurisma de aorta ascendente y válvula aórtica bicúspide antes de la cirugía, y las muestras anatomopatológicas se analizaban a microscopio. Y lo que se veía es que aquellas zonas que estaban a la misma altura, pero que tenían un estrés de pared más alto que otras zonas que estaban a la misma altura, es decir, también dilatadas, pero sin aumento del wall shear stress, veíamos que aquí están en las zonas con mayor estrés de pared, pues tenían un mayor aumento de la matriz colágeno, que le daba una mayor rigidez, tenía una disminución de las fibras de elastina, fijaros cómo son más grandes en esta parte de la aorta que en esta zona de aquí, son de menor calibre, están más dispersas, son de menor tamaño y al mismo tiempo tienen activados metamieloproteínas y TGF-beta, que todo esto ayuda a la degradación de la pared, de la matriz de la pared aórtica y justificaría una mayor dilatación. Otro factor hemodinámico importante es que sabemos que la raíz aórtica y la aorta ascendente no solamente van a ser los segmentos implicados en la ortopatía en pacientes con bicúspide, también va a afectar al arco proximal, aproximadamente en un 57%. Más importante, como os decía anteriormente, en los pacientes con bicúspide tipo 2, porque tenían un estrés de pared mucho más alto en la aorta ascendente distal y en el callado proximal, y cuando analizamos por qué estos pacientes tienen también dilatación del arco, pues vemos que también el estrés de pared está mucho más elevado en aquellos sujetos que tienen el arco dilatado, en contraposición con aquellos sujetos que no tienen el arco dilatado. Con lo cual, nuevamente, parámetros hemodinámicos y el estrés de pared van a justificar o van a orientar hacia esa valvulopatía, a esa ortopatía en pacientes con válvula aórtica bicúspide. Otro parámetro importante es que sabemos que la aorta está dilatada sobre todo a nivel de la raíz aórtica, la aorta ascendente y el callado proximal en pacientes con valvulopatía aórtica bicúspide, pero no van a dilatar casi nunca ni el callado distal ni la aorta descendente. Cuando analizamos qué está pasando con el flujo en estas diferentes porciones, aorta ascendente, callado aórtico y aorta descendente, vamos viendo que si en esta línea discontinua tenemos los sujetos sanos y aquí tenemos los pacientes con valvulopatía aórtica bicúspide, tanto con aorta no dilatada en rojo como dilatada en azul, vamos viendo que los parámetros de flujo ya están mucho más alterados en pacientes con bicúspide, independientemente de que tengan o no dilatación aórtica, respecto a los sujetos controles, y que estas variables de flujo ya empiezan a equipararse o a equilibrarse a nivel del arco distal y la aorta descendente, y esto nuevamente también apoyaría a que las variables de flujo estarían asociadas a aquellas porciones de la aorta que presentan dilatación, a diferencia de aquellos segmentos que no tienen la aorta dilatada, en los cuales las variables de flujo se asemejarían a la población control. Otro punto importante es lo que vemos en pacientes con estenosis aórtica. Cuando existe una estenosis aórtica importante, vemos que el flujo se acelera e incide con mayor velocidad sobre la aorta ascendente distal. Si nos fijamos en estos tres individuos, en estos tres casos, tendríamos un paciente con una válvula aórtica trivalva, sin estenosis aórtica, y vemos que no existe un aumento del estrés de pared en la aorta ascendente, a diferencia de estos dos casos que serían bicúspide sin aorta ascendente, tipo 1, como les decía anteriormente, que dilatan o que tienen un estrés de pared aumentado en toda la aorta ascendente, desde la raíz hasta la aorta ascendente distal, y en un bicúspide tipo 2, en los cuales, como les decía anteriormente, el estrés de pared aumenta fundamentalmente en la aorta ascendente distal y el callado proximal, y veríamos que en pacientes sin estenosis aórtica podemos identificar perfectamente los tres tipos de sujetos: trivalva, bicúspide tipo 1 y bicúspide tipo 2. Cuando tenemos una estenosis aórtica severa, que ya les decía que aumenta la velocidad y el estrés de pared a nivel más distales, vemos como ya no podemos diferenciar el estrés de pared en función de si el paciente tiene una válvula aórtica trivalva o si es una bicúspide tipo 1 o una bicúspide tipo 2, ya que el estrés de pared aumenta de forma significativa en los mismos segmentos aorta. Con lo cual, otro parámetro de que los parámetros hemocinéticos, en este caso la estenosis aórtica, implicaría la dilatación de esos segmentos de la aorta ascendente.
Otro punto importante es separar y valorar si los pacientes que tienen una válvula aórtica bicúspide y la aorta no dilatada tienen parámetros de estrés de pared, parámetros de rigidez aórtica similares a los sujetos con válvula aórtica trivalva o más parecidos a los sujetos con enfermedad de Marfan, que sí sabemos que tienen una patología aórtica genética. Pues bien, cuando comparamos los sujetos bicúspide con los sujetos trivalva, vemos que no existen diferencias significativas en cuanto a las variables de rigidez aórtica, entendidas como pulse rate velocity, velocidad de la onda de pulso, o distensibilidad aórtica, y evidentemente sí que se diferencian de aortopatías genéticas como la enfermedad de Marfan. Sí que tienen los pacientes con Marfan una mayor rigidez de pared, entendida como una velocidad de la onda de pulso más alta o una distensibilidad más reducida. Y lo mismo en pacientes con válvula aórtica bicúspide y dilatación aórtica, donde vemos que los aneurismas trivalva y los aneurismas bicúspide tampoco tienen diferencias en cuanto a su rigidez de pared y sí que están diferenciadas respecto a los sujetos Marfan. Y otro dato que también va a favor de que los pacientes con bicúspide no tienen diferencias respecto a los sujetos con patología tricúspide, con valvulopatía trivalva, son estos estudios de seguimiento a largo plazo, en estudios de las 3 series más importantes, con estudios a 20 años, 16 años y hasta 9 años, en los cuales vemos que la incidencia de eventos en pacientes con válvula aórtica bicúspide es muy similar a la de sujetos trivalva, y solamente aparecen eventos en aquellos sujetos en los cuales existe una valvulopatía aórtica significativa o diámetros aórticos por encima de 50-52 milímetros, y otra vez en la misma serie vemos que la mortalidad es muy parecida entre sujetos con válvula aórtica bicúspide y trivalva, y nuevamente los factores que favorecen la aparición de eventos serían la dilatación aórtica o la presencia de valvulopatía significativa. Por tanto, para finalizar, comentar que evidentemente la dilatación aórtica es un hallazgo muy frecuente en pacientes con bicúspide, puede llegar incluso hasta el 80% según el tipo de series, que afecta a la raíz aórtica, la aorta ascendente y hasta el callado aórtico proximal en el 55% de los casos, que evidentemente no conocemos todavía los factores genéticos asociados, que seguro que tienen un papel importante en la dilatación de aorta, los factores epigenéticos también, pero fundamentalmente, como os he enseñado en la presentación, los factores hemodinámicos van a jugar un papel importante, ya que estos sujetos tienen un mayor aumento del flujo rotacional y del estrés de pared, que se van a asociar a dilatación aórtico, y que la evidencia separa la ortopatía de los pacientes con bicúspide a la ortopatía en pacientes sindrómicos con patologías genéticas, y que nuevamente la tasa de eventos adversos en pacientes bicúspides va a ser baja, va a ser similar a los pacientes con valvulopatía trivalva, y que evidentemente va a ser muy baja cuando los diámetros aórticos son inferiores a los 50 milímetros. Muchas gracias. Ahora entra el doctor Sureda hablando de la reparación de la válvula bicúspide. Antes de nada, agradecer a los organizadores y en especial a Cardiva que me hayan invitado a este novedoso curso, a ver si soy capaz de adaptarme a estas nuevas tecnologías. En principio, el tema son las consideraciones anatómicas para la reparación valvular bicúspide, la válvula bicúspide. Entonces, todo esto siempre desde un punto de vista de un cirujano, obviamente. Ya hemos tenido la clase magistral del doctor Rodríguez. Algunos conceptos se repetirán, por lo tanto, será mucho más fácil explicarlos. Pero bueno, vamos a empezar la presentación. La válvula bicúspide no es más que un tipo de displasia valvular aórtica. Existen otros tipos de displasia como la válvula unicúspide o incluso sin cúspides, la cuatricúspide, pero la válvula bicúspide es la displasia valvular más frecuente. De hecho, se calcula que más o menos en la población general un 1 o 2% de toda la población general presenta una válvula bicúspide. Existen también otro tipo de válvulas, como hemos dicho antes, las cuatricúspides, que a veces el diagnóstico por pruebas de imagen puede ser complicada, pero sí muy importante es que si bien la justicia es ciega, la cirugía no debe serlo. Por tanto, nosotros antes de
intervenir a un paciente, necesitamos establecer un plan quirúrgico mediante pruebas complementarias, que hoy en día las pruebas complementarias son el eco transesofágico, incluso el eco transesofágico 3D, el TAC o bien la resonancia según la experiencia de los diferentes grupos. Les pongo este vídeo en el cual pueden ver pues, la imagen de eco 3D. Es un paciente muy joven, de 17 años, en el cual fue diagnosticado a la edad de los 17 años de una válvula bicúspide. Entonces, al realizar el eco 3D, fuimos capaces de identificar una válvula unicúspide. Y aquí pueden ver la imagen durante la cirugía. En la eco 3D fuimos capaces de ver esta diástasis a este nivel en la comisura y una comisura baja no formada y la apertura excéntrica que es característica de la unicúspide. Y pueden ver que esto también es típico de las válvulas unicúspides. Aquí existe una rotura no contenida de la pared aórtica, ya que la unicúspide presenta una ortopatía más acelerada en comparación con la válvula bicúspide. También, obviamente, por TAC debemos establecer cuál es el diámetro y las medidas a nivel de la raíz aórtica, así como la altura de los velos. Y también, como ha dicho el doctor Rodríguez, debemos establecer cuál es el diámetro a nivel de la aorta tubular, a nivel del callado, para establecer cuál será nuestro punto de canulación o el pinzamiento aórtico. Por tanto, este es el esquema mental que al menos yo creo que todos los cirujanos compartimos. Realmente, la primera pregunta es ¿realmente bicúspide? Hay que saber exactamente y descartar que no sea un tipo unicúspide, que será mucho más difícil su reparación. Y también hay que descartar otros tipos como la cuatricúspide. Realmente tenemos que tipificar la válvula aórtica bicúspide. Existen diversas clasificaciones. También tenemos que identificar qué tipo de valvulopatía tiene asociada, porque obviamente una estenosis aórtica no va a ser reparable. También, como ha dicho el doctor Rodríguez Palomares, debemos identificar el nivel de la dilatación de aorta, ya que en función del nivel la técnica será completamente diferente. Y después, por último, existe una serie de factores como los puntos de calcificación o bien de fibrosis o retracción o fenestraciones que pueden ser fundamentales a la hora de reparar pues la válvula. Por tanto, la primera cuestión es si es bicúspide. Aquí tenemos que descartar la unicúspide o la cuatricúspide y, como hemos dicho, este es el artículo de Sievers, en la cual ya nos indicaba que las válvulas unicúspides presentan una ortopatía mucho más agresiva que la válvula bicúspide. Y como he dicho antes, es el 1-2% de la población general. Si esto calculamos más o menos en España, 47 millones, existe 400.000, 800.000, es decir, una ciudad grande llenos de pacientes o personas que presentan válvulas bicúspides. Por tanto, es la cardiopatía congénita más del adulto más frecuente y también es la cardiopatía congénita con más morbimortalidad asociada pues tanto a la ortopatía como a la valvulopatía. Por tanto, como he dicho también a anterioridad, pues un 20 al 40% se asocian a ortopatía. Aquí la clasificación, en cuanto a clasificación, es fundamental la clasificación de Sievers. Esta clasificación la habrán pues visto multitud de veces, una clasificación que prácticamente con esta clasificación podríamos terminar la presentación, en la cual Sievers pues divide las válvulas bicúspides en función de los RAFES. Si no presentan ningún RAFES tipo 0, si presentan un RAFES tipo 1, si presentan dos RAFES tipo 2. Obviamente las más fáciles de reparar van a ser las tipo 0 porque suelen ser más simétricas. En cambio, la tipo 2 va a ser más difícil su reparación porque suelen ser válvulas más asimétricas, pero la tipo 1 es el tipo más frecuente, concretamente cuando el RAFE se encuentra entre los velos coronáricos, es decir, existe una fusión de los velos coronáricos izquierdo y derecho, es el tipo más frecuente, concretamente un 71% de todas las válvulas bicúspides. En cambio, el segundo tipo más frecuente es la fusión entre el velo coronárico derecho y el no coronariano y simplemente alcanza un 15%. Y existen diversos, este es un artículo pues, publicado por el grupo de Málaga,
en el cual se utilizan pues un hámster sirio que pues bueno, presenta un 50% de incidencia de válvulas bicúspides, y en ellos se realizan estudios embriológicos y se llega a la conclusión de que los cojinetes responsables o el defecto de los cojinetes responsable de la fusión entre los velos coronáricos y la fusión de los no coronariano con el coronárico derecho son diferentes, es decir, son estructuras embriológicas diferentes, y esto justificaría que fueran patologías diferentes y que su curso evolutivo fuese diferente. Aquí la literatura es diversa, existen autores como Sievers o Schaffers que dicen que son entidades diferentes. De hecho, los pacientes con fusión entre las coronarianas son pacientes más jóvenes que presentan menos valvulopatía, pero sí presentan más dilatación de la raíz. En cambio, como ha dicho el doctor Rodríguez Palomares, los pacientes con fusión derecha no coronariana presentan más valvulopatía, son más mujeres, menos dilatación de raíz, pero también presentan una dilatación a nivel de la aorta ascendente e incluso a nivel de callado. En cambio, existen otros autores, como pueden ver, están pues con la barra roja, que pues no evidencian este diferente comportamiento entre estas dos entidades. En cambio, y esto ya ha sido remarcado en la anterior presentación, parece que el flujo eyectivo a nivel de la aorta es determinante para explicar este diferente comportamiento en la ortopatía. Así, los pacientes con la fusión entre las coronáricas presentan el flujo eyectivo, incide más sobre la aorta tubular, incluso sobre la raíz aórtica. En cambio, el flujo expulsivo a nivel de la fusión entre coronariana derecha y no coronariana incide más sobre el callado ártico, y esto podría explicar pues una dilatación a nivel de la aorta más distal. Esto es un artículo de la Mayo, un clásico, en el cual pues se realizaron estudios necrópsicos y seguimiento en pacientes, en lo cual se llegó a la conclusión de que la estenosis sobre válvula bicúspide es mucho más frecuente que la dilatación y se presenta de manera más tardía. A los pacientes con válvula bicúspide y con insuficiencia son menos frecuentes, se da más en varones, hay más dilatación de la raíz, y se produce en la cuarta, quinta década. En cambio, la estenosis aórtica es mucho más frecuente y en la quinta, séptima década de la vida. En este artículo de Michelena se establecen, ya incidiendo en la dilatación aórtica, aquí vamos a repetir una serie de conceptos de la anterior presentación, por tanto, iremos algo más rápido, en el cual pues inciden que existen básicamente tres tipos de dilatación aórtica. La más frecuente es la supracoronaria o la dilatación a nivel de la aorta tubular, el tipo Marfan, en la cual se dilata el anillo aórtico de los senos de Valsalva, es mucho menos frecuente, con un 11%, y en cambio el tipo tubular, que se dilata tanto a la raíz aórtica como la aorta tubular, es el segundo tipo más frecuente. Entonces, existen varias clasificaciones. Schaffer presenta una clasificación, pero básicamente inciden en lo mismo: el tipo Marfan, el tipo de la aorta tubular o el tipo de dilatación aórtica, que es homogénea. Pero básicamente aquí tenemos que identificar pues, el tipo raíz aórtica similar al Marfan o tipo Marfan, o el más frecuente, que es la dilatación a nivel de la aorta tubular. En cuanto a las dilataciones, el doctor Rodríguez Palomares ya ha aportado una clasificación pues, más novedosa. Lo que sí hay que remarcar aquí la evolución que ha habido en las guías. En las guías de 2010 pues era mucho más agresivo la consideración de la dilatación valvular aórtica, la consideramos como un tipo Marfan y estos límites eran mucho menores. Ahora vemos que pues el límite prácticamente es el de una aorta normal. Y estos cambios básicamente son debidos pues, a trabajos como este de Itagaki, en el cual pues, vemos que la incidencia acumulada de disección de aorta es similar en la válvula trivalva que en la válvula bicúspide, y desde luego muy diferente a la disección de aorta que se presenta en los pacientes controlados por Marfan. Es decir,
no se comportan esta ortopatía como un Marfan, se comporta más como una ortopatía típica de la válvula trivalva. Por tanto, si antes, en el 2010, consideramos que era un Marfan-like, pues lo que con todos estos trabajos hemos aprendido, pues es que quizá no existe ese comportamiento genético o bien no lo conocemos y es más pues el estrés del flujo turbulento sobre la pared aórtica generará estos cambios a nivel de fibrosis murales que provocará la dilatación a diferentes niveles en función de la incidencia de este chorro de expulsivo aórtico. También este artículo pues incide más o menos en lo mismo, en el cual pues se comparan pues las disecciones en pacientes con válvula trivalva y los pacientes con válvula bicúspide. Si bien es cierto que los pacientes con válvula bicúspide presentan la disección a edad más temprana y también que son pacientes que son menos hipertensos, quizá también influenciados por la edad, para esta disección de aorta requieren un diámetro anular significativamente mayor. Por tanto, quizá estos cambios que presentan en la pared aórtica realmente está protegiendo para este síndrome aórtico agudo, porque los pacientes con disección sobre la válvula trivalva pues requieren menor diámetro. Por tanto, es un tema un poco controvertido, como ya ha indicado el doctor Rodríguez. En cambio, Girdaukas pues ya nos presenta pues otro predictor de esta dilatación aórtica. Realmente el predictor de dilatación aórtica realmente es la angulación entre el jet expulsivo y la aorta, o bien entre el ángulo del ventrículo izquierdo y la aorta. Por tanto, aquellos pacientes con más angulación serán aquellos que se dilaten más. Por tanto, es reparable. Aquí voy a hablar poco realmente porque creo que el doctor Forteza va a tener una charla específica en el tema de reparación. Lo que sí, un problema de la reparabilidad de la válvula bicúspide, obviamente descartamos ya el tipo más numeroso, que son la estenosis aórtica, es que es un grupo muy heterogéneo del tipo de velo que tengan fusionado y la ortopatía pues, también puede ser variable. Pero básicamente aquí Kirchhoff lo que propone es una clasificación pues, más quirúrgica, en el cual pues, la tipo A o cuando la válvula aórtica es bicúspide, sea tipo 0 o tipo 1, pero que sea muy simétrica, pues será la más fácil de reparar. Cuando es más asimétrica, pues intentaremos con las diferentes técnicas de reparación intentar que esta válvula convertirla o darle cierta simetría, y en cambio el tipo C es una válvula muy asimétrica y en las cuales pues la reparación será mucho más difícil, mucho más dificultosa, de un resultado más incierto, incluso puede requerir de implantes de parche de pericardio. Aquí les voy a presentar pues, la válvula bicúspide ideal, el cual es una válvula bicúspide sin prolapso, que coaptan perfectamente y en la cual simplemente es una tipo 1 porque presenta un RAFE, pero en cambio es una tipo A porque es perfectamente simétrica, en el cual simplemente pues, realizamos un procedimiento de David desenganchando un poco este RAFE para dotar al velo de un movimiento más natural y realizamos pues, una cirugía de David convencional. Y visto este vídeo de esta válvula bicúspide, generalmente hemos pensado nosotros que la válvula bicúspide es una válvula que hay que explantarla porque puede asociarse a problemas de estenosis, insuficiencia, ortopatía, y podemos ver que esta válvula es perfectamente normal. Y aquí, pues la siguiente presentación, a modo de despedida, pues muchos de ustedes reconocerán a David Bowie. David Bowie, aparte por su música, era famoso por presentar pues, una heterocromía. La heterocromía es una variante de la normalidad en la cual presenta un ojo de cada color. Para mí, hoy en día, la válvula bicúspide he dejado de verla como una malformación congénita, como una patología, y lo veo como una variante de la normalidad, quizá no tan perfecta como la válvula trivalva, quizá que se asocia más a problemas de valvulopatía y problemas de ortopatía,
pero que es una válvula que, por ejemplo, mi suegro tiene una válvula bicúspide y con 80 años juega tenis y es completamente normofuncionante. Es una válvula que con este razonamiento pues estamos legitimados a repararla porque en muchas ocasiones va a ser mejor que una prótesis mecánica con un sintro, una anticoagulación de por vida. Y con esto pues finalizo y doy la entrada al doctor Bruno García, que va a presentar pues la experiencia del Vall d'Hebron en las válvulas aórticas bicúspides y el implante TAVI. Muchas gracias. Se ve, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la invitación a Rafa y los organizadores y a Cardiva. Yo voy a ir al tema concreto porque ya el doctor Rodríguez Palomares y el doctor Sureda han explicado y han hablado mucho de la válvula bicúspide. Yo voy a ir al tema concreto de lo que es la TAVI en la válvula bicúspide. Como seguramente la mayoría de vosotros sabéis, y como expresaba este editorial, fijaros, en el año 2014, decía, existe, ¿no? Hay espacio para la TAVI en la válvula bicúspide, como si realmente no pudiésemos implantarlo. Y es que, de hecho, en los protocolos, en los grandes estudios de TAVI, era una contraindicación la válvula bicúspide para entrar en los protocolos. Y de hecho, en esta misma editorial, el doctor Colombo y el doctor Latif, que ambos dos me consta que tienen experiencia no solo en TAVI, sino en TAVI en válvulas bicúspides, hablaban y desaconsejaban a TAVI pues, por varios motivos. Aquí tenéis 5 motivos. El primero es que tiene una forma mucho más elíptica que la válvula tricúspide, que además la calcificación es mucho más severa y puede ser mucho más asimétrica, con lo cual el comportamiento de la TAVI puede ser más impredecible. Además, como bien habéis explicado, puede haber enfermedad concomitante en la pared aórtica con el riesgo que puede comportar pues, de rotura tanto de la pared aórtica como del anillo. El comportamiento de las comisuras durante la valvuloplastia preimplante, que todavía se realiza en muchos de los casos, pues podría comportar un alto riesgo de incidencia aórtica masiva. Y luego, además, que aunque lográsemos implantar una TAVI, probablemente no quedaría tan circular y sabemos que eso tiene una relación directa con la durabilidad y con la trombosis de algunos de los velos de la TAVI. Bueno, eso es lo que 2014, fijaros en las recomendaciones de las guías del 2017, de hecho, la morfología valvular bicúspide o patrón bicúspide en el TAC hacía que fuese más favorable, dentro de aquellas recomendaciones que había, más favorable el recambio valvular aórtico frente a la TAVI. Y en realidad, bueno, en parte tiene una cierta lógica, porque la morfología de la válvula bicúspide no es exactamente igual que la tricúspide, o al menos no en la mayoría, y de hecho una de las cosas que sabemos que como que estamos todavía aprendiendo a cómo implantar y cómo hacer la decisión del tamaño de la TAVI a implantar, no sabíamos muy bien en la bicúspide con qué medida teníamos que decidir el implante de la TAVI. Ya se ha explicado un poquito, ya se ha hablado ampliamente de la clasificación de Sievers sobre la válvula bicúspide, y ya se ha dicho en realidad que la mayoría de las válvulas bicúspides están entre el tipo 0 y sobre todo el tipo 1, con la fusión o el RACE a nivel entre los velos coronárico izquierdo y derecho. Esa sería la gran mayoría. Esto es una presentación del doctor de Cheche, que además es el investigador principal de un registro que al final presentaré sobre la TAVI en válvula bicúspide. Bueno, eso es un poquito lo que, ¿no? Uno se queda con el cuerpo un poco incómodo cuando le dicen, no, bicúspide contraindicación para TAVI, pero a pesar de eso, todos en nuestra práctica diaria nos hemos encontrado con pacientes inoperables, que era como lo que hacíamos inicialmente en la TAVI, pacientes inoperables de una válvula bicúspide, entonces no lo íbamos a desahuciar al paciente. Y de hecho, así se han ido acumulando las experiencias iniciales. Y esta es pero una para que veáis un poquito, ¿no?, el ejemplo. Pues los 140 pacientes iniciales, en los cuales se utilizaban los dos principales diseños de TAVI, tanto balón expandible como autoexpandible. Y ya vieron en estas primeras experiencias que tenía un gran problema, que era la regurgitación residual, que fijaros aquí el que alcanza por encima de ligera, es decir, moderada o severa, casi un 30%, lo cual era pues realmente un mal resultado. Lo que pasa es que estos estudios iniciales todavía estaban en la fase de aprendizaje del implante de TAVI y no sabíamos que el angiotac era prácticamente una herramienta, yo no diría que básica e imprescindible, pero sí muy útil, y además que nos iba a determinar el resultado a la hora del implante.
Con lo cual, muchas de las grandes diferencias que se encontraron en este estudio, en parte eran atribuibles a que muchos de los pacientes no tenían angiotac previo. Y de hecho, si os fijáis en la curva en la gráfica de la derecha, parecería que las válvulas, en naranja, las válvulas balón expandible, tenían al año mejor supervivencia que las autoexpandibles. Pero es que en este estudio, que no era un estudio, sino un registro, habían diferencias. Es decir, las válvulas balón expandible, los pacientes que iban a válvula balón expandible, tenían muchos más de ellos angiotac previo para hacer la medida correcta de la TAV. Además, o sea, eso en nuestro caso se juntó con que nuestra serie, que aunque era discreta y era solo de 20 pacientes después de los primeros 340 pacientes, pues nuestros resultados en realidad eran muy equiparables. Pero nos llamó la atención que ya encontrábamos las diferencias que se hablan en el angiotac, que las válvulas bicúspides tienen un anillo mayor, sobre todo un área mucho mayor, y a pesar de eso nosotros teníamos un resultado, claro que son 20 pacientes, no se puede sacar conclusiones, pero un resultado francamente bueno, con regurgitaciones muy aceptables, ligeras o mínimas, y con una tasa de marcapasos baja, lo cual, bueno, nosotros lo comunicamos, nos quedamos tan tranquilos, pero eso fijaros que aquí cuando está el desglose de válvulas que habíamos implantado, la única válvula realmente de primera, que ya no era de primera generación, sino de segunda, era la Edwards Sapien, la XT, frente a la Sapien 3 o la Evolut ya en la siguiente generación. Es decir, que nuestros resultados estaban muy contaminados por válvulas ya de nueva generación. Y de hecho, esta serie lo que intento mostraros es exactamente eso. Fijaros, esto es una serie, la serie Perlman, comparada con las series previas en las cuales había una gran mezcla entre balón expandible y válvula autoexpandible. En esta, en la cual utilizaban solo balón expandible, el implante de la TAVI, o sea, el device success, el éxito del implante era mucho mayor y además la regurgitación ya se había solucionado, es decir, de eso, aunque se fuesen solo 51 pacientes, no tenían ningún paciente con regurgitación más que moderada o moderada. Vemos una cosa que intento expresaros en esta foto, que se ve aquí de la presentación. Sí que tenían, a pesar de ser con la válvula balón expandible ya de nueva generación, que tiene una tasa de marcapasos alta, para ser el tipo de válvula que estamos hablando, y que además observaban un fenómeno que se ve, de vez en cuando lo vemos en el implante de TAVI balón expandible, que es que la válvula se expande mucho más o excéntricamente hacia un lado y en cambio mucho menos hacia el otro, con lo cual la longitud que le queda, porque a la válvula a medida que la expandes se va cortando en el eje longitudinal y en cambio que les quedaba, pues muchas veces veían que en la zona que quedaba menos expandida la longitud de la válvula era mayor. Y esto tiene una cierta explicación en la válvula bicúspide porque el tipo de calcificación es mucho más excéntrica, con lo cual, digamos que al inflar el balón se acomoda de una forma diferente a la válvula tricúspide. Adelanta. Aquí. Va. Y esto además cuadra con que luego el siguiente registro que aparece es un registro en el cual desglosan la experiencia con las primeras válvulas, que como os he dicho, la Sapien XT, o la Corvalve inicial, con la Sapien 3, la Lotus o la Evolut Pro, que era la evolución de la válvula de Medtronic autoexpandible. Y con estas válvulas ya vieron, fijaros aquí la Sapien 3, pues que el éxito del procedimiento, el éxito del implante ya se acercaba a valores normales, por encima del 90-95%, cuando previamente pues no llegaban ni al 90%. Y además se solucionaba uno de los grandes problemas que habíamos visto en las series iniciales, que era la ruptura del anillo con la válvula balón expandible inicial, que se acercaba casi un 5%, pues se minimizaba con la Sapien 3, o en la necesidad de una segunda válvula en las expandibles, pues también decaía con este primer registro con los primeros pacientes. El propio Jun, más adelante, un año más tarde, ya comunica, haciendo un estudio comparativo con Propensity Score, el resultado en las válvulas bicúspides con las válvulas tricúspides. Y fijaros que ya la mortalidad a los 2 años es perfectamente comparable. Tanto es así, y todos sabemos que el Propensity Score y las maniobras estadísticas estas tienen sus limitaciones, tanto es así que llega incluso, aunque no sale de forma significativa, a haber menor mortalidad en el resultado de las válvulas bicúspides. Pero más importante que todo ello es, fijaros, esta es la diapositiva en la cual se muestran, de ese registro en el que compara primeras válvulas, ¿no? Que son las que están en esta diapositiva,
con las válvulas de nueva generación, que veréis en la diapositiva siguiente, que cuando comparamos la bicúspide contra la tricúspide, tienen de forma significativa las válvulas de primera generación, pues fijaros, mucha más conversión a cirugía, necesidad de implantación de una segunda TAVI, mucha más incidencia de leak paravalvular o falta de éxito con el dispositivo. Y la tasa de marcapasos en aquel momento no parecía, evidentemente no había diferencias, pero no parecía abundante. Sin embargo, con las válvulas nuevas, esta tasa de complicaciones se puede comparar a la de la válvula tricúspide, es decir, alcanzan, para decirlo de alguna forma, una normalidad frente a la válvula tricúspide. Sin embargo, veis que en esta misma diapositiva, aunque están equiparadas, pero entre la diapositiva previa, vemos que la tasa de marcapasos ha aumentado. Esto tiene una cierta explicación porque en realidad, digamos, de una forma mecánica, que es lo que cambiaron las válvulas de primera y segunda generación, nada más que la falda, es decir, la falda que rodea la válvula en estas tres, en la Evoluter, en la Lotus y la Sapien 3, es una válvula que ya no es el propio stent, sino es una válvula pues, de PTFE o de algún material plástico para intentar reducir la fuga paravalvular, que era el gran talón de Aquiles de la válvula bicúspide. Para acabarlo de rizar un poquito más, sabéis que en las series de cualquier laboratorio de hemodinámica se mezclaba lo que era la válvula bicúspide entendida como tal, y en la clasificación que hemos visto de Siebert, y tal como la ha tratado el doctor Sureda y el doctor Rodríguez Palomares, y luego lo que muchas veces el ecografista nos decía que era una válvula tricúspide, pero funcionalmente bicúspide. Y se trata de, de esta imagen que veis aquí, que no deja de ser una válvula que parece una tricúspide con tres cúspides, pero en las cuales una de las comisuras está completamente fusionada, sin ser un RAF. Bueno, pues el estudio este o el paper este de Gilai Howie lo que hace es incluir en la clasificación estas válvulas para ver si realmente no solo a nivel anatómico, sino a nivel de resultado tiene alguna diferencia. Y obviamente pues compara también las válvulas bicomisurales con RAFE y sin RAFE. Bueno, pues en la selección anatómica, de nuevo, una cosa que ya confirmamos tanto en la serie que os he enseñado nuestra como las previas, es que la edad de los pacientes con válvula bicúspide son edades más jóvenes. Acordaros en nuestras series de TAVI en general, la edad media de los pacientes ronda los 80 años fácilmente. Y además el score de riesgo quirúrgico pues es un riesgo intermedio, no son pacientes de riesgo alto como eran nuestras primeras series. Y lo que decíamos a nivel anatómico, en este estudio, lo que hacen es analizar los angiotac, tanto de las válvulas tricomisurales, aquel 23% de válvula tricomisural fusionada con la bicomisural, viendo si hay diferencias. Y sí que hay alguna diferencia, por ejemplo, en la bicúspide, o sea, en la bicomisural verdadera, tiene mayor distancia intercomisural. Y también los diámetros de la aorta, la unión sinotubular, en la válvula bicomisural es mayor respecto a la tricomisural fusionada. Más importante que esto, quizás, es ver las diferencias en las válvulas bicomisurales, pero con RAFE o sin RAFE. Y aquí lo que vieron es que las válvulas sin RAFE tienen menor diámetro del anillo, pero a cambio tienen unos senos de Valsalva más generosos, mucho más amplios, lo cual tiene una cierta lógica, ¿no? ¿Esto a nivel de resultado tiene algún impacto? Pues la verdad es que cuando compararon la tricomisural con la bicomisural, realmente no. Y aunque son pocos pacientes, no hay ninguna diferencia en cuanto a las complicaciones, ni necesidad de marcapasos, ni regurgitación paravalvular. Sí que hay una diferencia, que además alcanzó la significación, pero entre las bicomisurales que tienen RAFE y las que no. Pero fue a expensas, y hay que tener una cierta cautela, de solo, o sea, 2 pacientes que murieron pues, en unos 30 días después del implante, con lo cual puede ser un sesgo perfectamente atribuible a la casualidad, ¿no? Pero realmente sí que vieron que las diferencias estas anatómicas pueden tener una diferente interpretación a la hora del implante. De hecho, aunque no os voy a presentar resultados de este registro, porque todavía no está finalizado, el registro del doctor Cheche, que hemos puesto al principio una diapositiva de él, es el registro Bivolut, en válvula bicúspide, con válvula autoexpandible. Lo que hace es comparar diferentes formas de hacer el sizing, es decir, de decidir el tamaño de la válvula a implantar en las válvulas bicúspides y ver si eso tiene algún impacto en el resultado final. En realidad,
No sabemos, ya os he dicho que no hay una diferencia de resultado muy evidente, pero quiero que os quedéis con esta última imagen, esta última diapositiva, en la cual veis que quizás, esto sería cronológicamente las series bicúspides, de arriba a abajo, pues las últimas series, sí que se ha solucionado con las válvulas nuevas lo de la regurgitación paravalvular, pero si os fijáis, la necesidad de marcapasos post-implante de TAVI, en realidad, a pesar de que se utilizan las válvulas expandibles, todavía sigue siendo un pequeño problema. En el registro de John no era tan manifiesto, pero cuando las series lo analizan de forma detallada, sigue siendo un problema. Y podría tener una explicación anatómica, que es que la expansión de la TAVI, válvula expandible o autoexpandible, dentro de una válvula anatómicamente bicúspide, no es la misma que una tricúspide. Y muchas veces el impacto de presión que hace la válvula o la TAVI en la zona de conducción puede ser diferente entre una válvula bicúspide y una tricúspide. Por tanto, para concluir, os diré que, pues, lógicamente, en 2020 la bicúspide no debe ser considerada una contraindicación para las TAVIs actuales, para las válvulas que hay hoy en día, que tenemos el estudio Vivolut, el registro Vivolut en marcha, en el cual yo creo que aprenderemos un poquito más respecto a cómo escoger el tamaño y el tipo de válvula. Una cosa que se aprendió ya con las primeras series es que el angiotac es esencial, al menos yo no digo en todas las TAVIs, pero en las TAVIs con morfología bicúspide es esencial para decidir el tamaño de la válvula. Ya vimos que tenía impacto incluso en la experiencia muy inicial. Y si no disponemos por lo que sea, de esta herramienta, hay que valorar hacer una ortografía simultánea con la valvuloplastia, porque muchas veces en la válvula bicúspide es muy diferente el tamaño del anillo del tamaño de la unión sinotubular y el tamaño de la unión de la zona intercomensural. Y por último decir que cuidado, porque aunque si estos pacientes son pacientes jóvenes y vamos bajando el riesgo del SPS, o sea, el riesgo quirúrgico de los pacientes que nos implantamos TAVI, cuidado porque en algunos casos podemos caer en pacientes que a lo mejor hay que ofrecerles la mejor solución, que es la reparación valvular quirúrgica simultánea con la reparación de la válvula, de la aorta, de la pared aórtica, que a lo mejor todavía va a presentar problemas. Y esto es todo. Yo creo que no me toca presentar a nadie más porque yo acabo con este bloque y me parece que se abre la discusión. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres ponentes. La presentación ha sido fantástica. Por desgracia, tenemos tiempo para máximo 3 minutos, o sea que cualquier pregunta que vamos a hacer las contestáis, pero en plan telegráfico. Yo empiezo diciendo que han preguntado si el mini-RAFE se puede diagnosticar solo con TAC o también con resonancia magnética o ecotransesofágico, y que esto va para José Rodríguez Palomares. La misma pregunta para José Rodríguez Palomares es si el 4D Flow, que lo habéis relacionado con el fenotipo de la dilatación de aorta, esto también puede sacarse herramientas para determinar lo que crezca la aorta, y si con la información del 4D Flow operarías más precozmente al paciente. En primer lugar, a la primera parte, pues sí que se puede analizar tanto por TAC como por resonancia magnética o ecotransesofágico. Hay que ser minucioso con la técnica que se utiliza en resonancia magnética. Se puede hacer perfectamente con cortes finos a nivel de la válvula aórtica, con el menor grosor de corte que puedas y sin gap, es decir, sin solapamiento, y se puede identificar perfectamente, y por transesofágico. Y en cuanto a la pregunta si por el 4D Flow podemos adelantar la cirugía, pues evidentemente la respuesta no la podemos dar todavía porque no hay estudios de seguimiento. Es decir, se han establecido con esta técnica que es más reciente la hipótesis de que se puede asociar a dilatación aórtica, pero no tenemos todavía estudios de seguimiento que aseguren que realmente el 4D Flow se asocia a una mayor dilatación aórtica y que permitiera aumentarla o hacer más precoz la indicación de cirugía. La sospecha es de que sí, pero la verdad es que ahora no tenemos todavía estudios de seguimiento para ser taxativos. Frank, a ti te han llegado preguntas, ¿no? Sí, me han llegado también preguntas. Sí, una nos dice que en pacientes con válvula aórtica bicúspide y dilatación aórtica por encima de 5 centímetros, siendo la válvula normofuncionante, si repararían solo la aorta o incluiría también la reparación valvular. Esto obviamente va para el doctor Sureda. Y también dirigida a él, si hay algún predictor quirúrgico de intraoperatorio o bien de imagen cardíaca que nos oriente a qué válvula, después de la reparación, nos puede quedar estenótica.
Bueno, quizá en cuanto a la dilatación aórtica, obviamente en función de las guías, pues necesitaríamos para una válvula normofuncionante 55. Pero yo creo que a partir de 50, pues obviamente, pues ya podríamos contemplar pues, la cirugía y obviamente aquí se tendría que realizar una intervención de David con reparación valvular o bien si la dilatación es suprasinusal, pues entonces pues simplemente con un tubo recto en la aorta ascendente tubular pues sería suficiente, es decir, es lo que he comentado previamente. Primero debemos establecer dónde está la dilatación de aorta y en función del tipo de dilatación de aorta, pues una técnica u otra. Pero bueno, a partir de, en teoría, según las guías, sería 55. Si es un paciente con factor de riesgo, pues podría ser 50. Si es hipertenso de difícil control o presenta algún tipo de problema genético, pues entonces se contemplaría pues el límite de 50. En cuanto a los predictores quirúrgicos sobre que una válvula quede estenótica después de una reparación, yo prácticamente muchas veces pues es simplemente el anillo de la propia, del anillo valvular. Realmente si es un anillo valvular de 23 y tú debes realizar pues una cirugía de David y debes, para aumentar superficie de cooptación, pues debes reducir más el anillo, muy probablemente te vaya a quedar estenótica, es decir, no es lo mismo pues reparar una válvula, es mucho más sencillo reparar una válvula con una gran dilatación de anillo en la cual nosotros podemos aumentar la superficie de coaptación de ambos velos, pues reduciendo el diámetro anular, que en cambio en un, como por ejemplo, pues un niño de 9 años que nos tocó hacer en David, pues entonces pues ya debemos estimar que el tubo va a ser mucho más pequeño. Entonces, todas aquellas cirugías que debemos actuar más sobre las comisuras y que puede quedar más restrictivo los velos también puede ser un factor que pueda favorecer una estenosis o bien un flujo turbulento. Realmente, la apertura de la válvula bicúspide pues es siempre pues, como un óvalo. Por tanto, si realizamos mucha cirugía sobre a nivel comisural, pues podemos restringir el movimiento del velo. Básicamente son estos dos. Hay una última pregunta para Bruno, que es sobre la implantación de las coronarias, si en la bicúspide la altura es la misma que en las tricúspides y si una sigmoidea muy asimétrica pudiera generar problemas a la altura de los ostium coronarios. Vale, ¿se oye? Sí, sí, perfectamente. No, pues si os fijáis, bueno, no ha dado tiempo a ver en la presentación, pero en ninguna de las series, incluso analizado con TAC, hay diferencias en cuanto a la altura de las coronarias. Se temía al principio más riesgo de ruptura anular y de hecho hubo algo más de ruptura anular con las primeras balón expandible de primera generación, pero no mayor obstrucción coronaria, sino al contrario. Yo creo que en la válvula bicúspide los ostia coronario están más, es decir, tienen más seno de Valsalva, tienen más profundidad, estarían más lejos de lo que sería la TAVI o del implante de la TAVI. Muy bien, pues yo creo que hemos pasado 5 minutos, pero yo creo que ha quedado todo muy claro. Sin duda felicitar a los ponentes y sin perder más tiempo nos movemos a la siguiente mesa, que esta tarde promete mucho y en estos momentos ya hay más de 108 que están conectados, o sea que iremos ir creciendo. Muchas gracias.